¿Verdad? Es astrología, simplemente le busqué una horita dentro de, le busqué una horita bonita y eso a veces conlleva, ah, pues eso, ¿no? Que queden horas muy astrológicas 33, hombre, queda bonito, ¿no? Eh, Pues cuando quieras, vale, bueno, los que se vayan juntando, lo había programado para esa hora, para ese minutito. Saludos, hola Rocco. Ese 33 llama la atención. Hola Rosa desde Barcelona. Bueno, la presentación es desde Barcelona. Tengo preparadas unas transparencias, unas cuantas, e intentaré no alargarme mucho, pero bueno, ya como aquello, ¿no? Cuando uno agarra el micro, como que no lo suelta. Aquí os he puesto la versión digital también. Los que tengáis la suscripción de Kindle, lo que se llama Kindle Unlimited, Kindle ilimitado, es gratuito. O sea, os entra dentro de la suscripción de Kindle. A ver, a mí me da igual si tenéis o no, ¿eh? Yo prefiero leerlo en papel. Os lo voy a mostrar un segundito. Esta es la edición que ha salido en Barcelona y la que va a estar para España. La de Amazon está disponible. En México estará en 15 días y estoy gestionando las ediciones de Argentina y Colombia. Y probablemente desde Argentina lleguemos a Chile y a Perú también. Si no, pues bueno, el resto por Amazon y eso, ¿no? Entonces, la versión digital también es la misma, es un poco más económica. Y repito, los que tengan Kindle ilimitado, pues bueno. A ver, este libro es un recuperar un aspecto antiguo de la astrología y lo recuperé o lo he recuperado de alguna manera volviendo a introducirlo en la astrología, en lo que es cartas natales, porque la antistia nunca se perdió, pero sobrevivió solo en astrología horaria. Es decir, la astrología tal como era en sus orígenes, era astrología natal y lo que se llama astrología catárquica, es decir, astrología basada en el momento que algo empieza, no tiene por qué ser el nacimiento de una persona, puede ser cuando se funda una ciudad, cuando se lanza o se bota un barco, cuando se firma un contrato, por ejemplo, también se usaba mucho en la antigüedad lo que se llamaban las decumbituras, que era cuando alguien se ponía enfermo. Es decir, se miraba el momento en que la persona se enfermaba para hacer un diagnóstico de la enfermedad. Gustavo, ya te llegó por Amazon. Espero que te hayas leído rápidamente Piscis, ya te habrás leído también Piscis y Libra y que te leas también el resto, ¿eh? ¿Qué encontrar y cómo esto crees que puede cambiar? Muy buena pregunta, cariño. Wow. Sí, ahora voy porque en el libro incluyo mitología babilónica. Pero bueno, volviendo a recuperar este aspecto, creo que la tarea o parte de la tarea, al menos yo voy a dedicar parte de mi carrera astrológica, lo que me queda de ella, o lo que me quede, lo que Dios me deje, es a recuperar esta astrología antigua que de alguna manera con los años pues se ha ido perdiendo por muchas razones. Me imagino que la astrología ha sido prohibida, ha sido castigada duramente, incluso en Inglaterra a principios del siglo XX todavía estaba prohibida y de alguna manera para sobrevivir pues se tuvo que medio hacer más psicológica, con lo cual la astrología casi dejó de ser astrología, ¿eh? Y la prueba está en que cuando yo en las clases explico los aspectos antiguos, muy poca gente hoy día usa lo que son aspectos aplicativos, aspectos separativos, en fin, y otros aspectos más avanzados como la antistia o aspectos, por ejemplo, izquierdos o derechos. Hay cosas que se han perdido y que tenemos que volver a recuperarlas. Pues bueno, este libro es algo así, ¿no? Es una pequeña contribución a recuperar el efecto espejo, que se llama, esta palabra es la antistia. No os asuste esta palabra, es una palabra griega. Anti es delante, ¿no? Isquia, aunque lo aquí como es, al transliterarlo ha quedado scia,
Pues significa sombra, skia, en griego skia. Claro, mucha gente lo ha traducido por antistion. Supongo que a algún inglés le ha sonado la palabra esción y a veces se lo ponen como antistion. La palabra original es antistia, y significa simplemente sombra opuesta o sombra que tienes delante. Lo bonito de este aspecto es que te permite encontrar parte de tu sombra, es decir, queriendo, fijaos lo divertido de este aspecto, queriendo hacer una astrología más astrológica, resulta que también beneficia a la psicología. O sea que es de alguna manera paradójico e interesante al mismo tiempo, ¿no? Porque permite descubrir la sombra. A ver, yo quiero que sepáis que soy un estudioso de Jung, creo que la psicología de Jung es, por un lado, la más astrológica y también toda la teoría de arquetipos es una psicología muy espiritual y he estudiado mucho la vida de él, ya lo veréis también en el libro, que el capítulo de Tauro y Leo es uno de los más largos. A veces estaba pensando en hacer solo un libro de este capítulo de Tauro y Leo, pero bueno, se abre una vía, como os pongo aquí, para detectar también la sombra personal, gracias a este aspecto antistia. Aquí hay personas, hay alumnos míos que seguro que os pueden dar testimonio de que el efecto espejo funciona y que una vez lo estás usando, realmente te das cuenta de que qué harías sin él, ¿no? Porque realmente te aporta mucha, mucha información. También quiero que sepáis que este libro es una parte del material de mi tesis doctoral en astrología en la Universidad de Barcelona. Es un material que tuve que descartar desde el primer año de doctorado y lo hago a tiempo parcial, o sea, es un doctorado que lo puedo alargar hasta 5 años, estoy en mi segundo año y este año ya está muy encarado, pero la antistia yo la quería poner, estuve examinando textos griegos originales y es lo que me permitió ver exactamente qué es lo que decían los antiguos acerca de la antistia, ¿no? O acerca del efecto espejo. Resumiendo, para que lo que os vais a encontrar en el libro, los que decidáis leerlo, es que hay 6 parejas de signos unidas por el efecto espejo y no son signos opuestos. Es decir, estamos acostumbrados a que Virgo es el opuesto de Piscis, Aries de Libra, yo qué sé, Tauro, Escorpio, Capricornio, Cáncer y Géminis, Géminis, Sagitario, no sé si me dejo alguno por allí por el camino, ¿no? Escorpio, Tauro, ya lo he dicho, y Acuario, Leo. Estos signos están opuestos zodiacalmente, es decir, eh, pero si lo miramos en el espacio, vemos que la Tierra está en medio, con lo cual estos signos en realidad no se ven, es decir, están en las antípodas el uno del otro. En cambio, con el efecto espejo, lo interesante es que definimos parejas de signos que tienen el mismo poder, es decir, tienen la misma fuerza, se miran el uno al otro, comparten atributos, es decir, tienen cosas en común, pero forman un eje de opuestos, es decir, psicológicamente uno es el opuesto de otro. Y ahora lo veréis qué interesante es y cómo está estructurado el libro, ¿no? Básicamente son 6 capítulos. Lo decidí de alguna manera ponerlo así. El prefacio es una breve historia del libro, ¿no? Desde que empezó la investigación y todo mi recorrido hasta poder terminarlo. El prefacio os lo voy a medio leer en la presentación de hoy. La introducción es un capítulo súper interesante, son 40, casi 40 páginas, 30 y largas, donde hay mucho material y es un libro que está pensado para estudiantes tanto introductorios como intermedios. Es decir, no es un libro científico, todo y que la base es científica, o sea, veréis mucha nota de pie de página para no interrumpir la lectura, pero hay un montón de investigación detrás. Pero la he puesto en notas de pie de página para que la lectura sea ágil. Si te quieres entretener con las notas y ver muchos detalles, están en las notas de pie de página. Pero la lectura es introductoria.
Ahora, el primer capítulo es medianamente lo más complicado del libro. Lamentablemente lo rebajé mucho porque mi esposa, que además es mi editora, me dijo que tenía que ser mucho más fácil, que me duermo si me lo pones complicado. Y me hubiera encantado poneros toda la mitología, todas las referencias, todas las citas, pero la verdad es que luego se hace pesado. Entonces, hay una introducción muy interesante donde ya os hablaré un poco más y luego son 6 capítulos, uno por cada pareja de signos. Entonces veréis un capítulo sobre Aries Virgo, veréis por qué, otro sobre Tauro Leo, otro sobre Géminis y Cáncer, otro capítulo Libra Piscis, Escorpio Acuario y Sagitario y Capricornio, que son las parejas de signos que se miran entre ellos o los signos, digamos, en Antistia, ¿de acuerdo? A ver, ¿cómo surge el libro? Y aquí voy a leer un poquito del prefacio, el prefacio real del libro, que decidí hacer un poco de historia. Yo llevaba tiempo estudiando a Jung y cuando él define las funciones psicológicas, las 4 funciones psicológicas, que os las pongo aquí, el tipo intuitivo, el tipo lógico, el tipo emocional y el sensorial, él toma 4 funciones y para él el número 4 siempre es un número estable, es la cuaternidad, ¿no? Es la divinidad. La divinidad, cuando pones una trinidad, como que siempre está coja, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo, falta la Virgen, ¿no? Siempre falta esa cuarta pata que es lo que da realmente una estabilidad, el 4, aunque sea un número tensionante, porque lo que genera son 2 pares de opuestos. Entonces, estaba muy claro que esos 4 tipos se correspondían con los 4 elementos. Era obvio, ¿no? De que realmente eran los 4 elementos. Pero Jung los pone de una manera que no coinciden con lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en astrología, porque estamos acostumbrados a ver que el fuego se opone a la tierra, perdón, el fuego se opone al aire y el aire al agua, ¿no? Porque estamos acostumbrados a ver Virgo y Piscis, Acuario Leo, Géminis Sagitario, Tauro Escorpio, claro, entonces lo normal para los que estamos en astrología es agua se opone a la tierra y el fuego al aire, pero psicológicamente no. Entonces aquí claro, no había una conexión. Digo, oye, ¿cómo se...? Y ese es el enigma de este libro, ¿no? Que había 4 elementos, que las 4 funciones psicológicas se corresponden con los elementos, pero la oposición que Jung plantea, que ahora veréis, no cuadra con la oposición que hay en los signos en el cielo. Entonces, wow, ahí yo intentaba, pues bueno, ¿cómo se puede resolver esto? ¿Qué aspecto se puede usar para unir de la manera en que Jung lo propone, ¿no? O sea, la cuestión es buscar algo, ¿no? Y cuando vi la Antistia, ya hacía tiempo que la conocía, yo uso mucho astrología horaria y en astrología horaria todavía, gracias a Dios, se ha mantenido este aspecto antiguo que es el aspecto Antistia, el aspecto espejo o sombra reflejada. Y al mirarlo con más detalle, este aspecto tiene la particularidad de que relaciona un signo de tierra con uno de fuego y uno de aire con uno de agua y al revés. Es decir, la antistia funciona de manera que cuadra perfectamente con la psicología de Jung. Entonces, wow, cuando vi eso pensé, uy, aquí hay una posibilidad, a lo mejor a través de aquí, tirando del hilo, haciendo pruebas, viendo la antistia en cartas natales, primero en horarias, pero luego ya aplicándolo a cartas natales, wow, vi que la cosa funcionaba muy bien y que realmente podía ser un tipo de manera de ver esos opuestos, ¿no? Y la oposición es esta. Si lo ponemos en 2 ejes, el aire siempre se opone al agua y el fuego se opone a la tierra, que es lo que Jung plantea. Y esto en realidad, cuando hacemos una cuaternidad, y si os fijáis, una carta astral también es una cuaternidad, eso sería, por ejemplo, el ascendente, medio cielo, el fondo del cielo y el descendente.
¿no? Entonces, una carta astral en realidad es un eje de 4, luego la división por casa simplemente lo que hace es dividir estos ejes en 3 partes, lo hace o bien temporal o bien por espacio, pero la carta astral viene siendo, repito, una cruz, luego subdividida. Entonces, esta posición que Jung plantea siempre pone el fuego y la tierra, y el agua y el aire, ¿eh? No importa cómo los pongas, si pones el agua en un lado, el aire está en otro. ¿Qué significa? Que psicológicamente, si yo funciono con agua, me va a costar mucho el otro extremo. O si yo funciono con fuego, se me va a hacer difícil el otro extremo. Es decir, siempre que tengamos un eje de 4, va a haber un elemento que nos cojee. Y eso es un poco también la idea de la antistia y la idea del efecto espejo, ¿no? Que detectar cuál es el otro reflejo del otro lado. Es decir, siempre hay un reflejo y si yo estoy en fuego, el reflejo siempre es en tierra y viceversa. Si yo estoy en tierra, el reflejo siempre es en fuego, es decir, el fuego nunca se refleja en el agua y tampoco se refleja en el aire, sino que en la antistia siempre es con tierra y en agua y aire también. Por eso me cuadró muy bien este aspecto y decidí empezar a hacer investigación acerca de él. Ahora, esto no hubiera sido posible sin haber estudiado un poco de griego antiguo, es decir, ir a los textos originales y ser capaz de entenderlos, y entonces empezar a ver esta astrología antigua y ver cómo ellos hablaban de la antistia y si hablaban de ella, con qué otros nombres también hablaban, porque luego he descubierto que el nombre Antistia es un nombre tarde. Ptolomeo también usa la Antistia, usa otro nombre, y Gémino también. Gémino, por ejemplo, usa Sifigía. Es decir, son signos en Sifigía. Estamos acostumbrados también a usar la Sifigía como si fuera una conjunción o una luna nueva, pero en realidad la palabra griega Sifigía, sin significa con y zigo significa yugo. Por tanto, Sifigía es cónyuge y estos signos son conyugales en el sentido de que están unidos por un, bueno, en este caso el yugo sería el eje, forman parte del mismo eje, por tanto son conyugales. Entonces siempre encontraremos que si yo hago algo en agua, automáticamente hay un reflejo en aire y al revés. Si yo hago algo en aire, hay un reflejo en agua, y si yo hago algo en fuego, hay un reflejo en tierra, y esto es la sombra también. No toda actividad que yo mueva en fuego, porque como es el mismo eje, por el mero hecho de que se mueva algo aquí, también se mueve algo en el otro lado. Y ahí es como podemos empezar a ver cómo la persona va generando sombra, ¿eh? Viendo que se genera algo aquí, también se genera algo en el otro lado. La verdad es que es muy interesante. Entonces, la ventaja de haber estudiado lenguas antiguas, en este caso griego, es que pude intentar detectar, no pude ver qué otros nombres se le daba a la palabra antistia. Lo tenéis en el libro cuando leáis el primer capítulo, la primera página lo explico, los diferentes nombres que había, y demuestro también que todos los astrólogos antiguos usaban el efecto espejo, o sea que no hay excusa para decir que no se usaba, sino sí que se usaba. Lo que pasa es que hay un astrólogo que lo usaba de manera mucho más preponderante, pero en realidad lo usaban todos, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, como ha habido lío de nombres y luego veréis también qué es lo que pasó con este aspecto, porque hay un requisito, que luego lo veremos, pero bueno, gracias al hecho de haber podido estudiar griego antiguo, pude empezar a ver qué se habla, o sea, de qué hablaban esos astrólogos antiguos, lo cual no es fácil, ¿eh? Ahora, dentro del libro, la parte más difícil no ha sido precisamente el griego, no ha sido recuperar el aspecto antistia, sino lo que me ha llevado más trabajo ha sido buscar la parte común entre esos ejes. Es decir, fijaos que yo os planteo unos capítulos. O sea, la parte difícil o más laboriosa ha sido encontrar los puntos comunes entre Aries y Virgo, entre Tauro y Leo, entre Géminis y Cáncer, entre Libra y Piscis, entre Escorpio y Acuario y entre Sagitario y Capricornio. Eso ha sido lo que me ha llevado más tiempo. Algunos casos ha sido muy fácil, en otros me ha costado un poco más, pero es realmente
lo que este libro también aporta. Es decir, no solo recupera el aspecto Antistia, enseña cómo funciona, sino que además verás lo que hay de común en estos ejes, que la verdad es que es muy, muy interesante. Entonces, repito, se da siempre en esta forma cuadrada, esta forma de cruz, que es el 4, la cuaternidad, que es un poco lo que simboliza la divinidad, ¿no? Los 4 elementos, los 4 puntos cardinales, etcétera, ¿no? Es como si dijeras norte y sur. Si el aire es el norte, el agua va a ser el sur, y si la tierra es el este, pues lo que hay en el oeste va a ser el fuego, ¿no? Entonces, lo más difícil, repito, fue ver las características comunes. Ahora, ¿cuál es el fundamento astronómico? También lo explico en la introducción, para que funcione la antistia. Y aquí fue lo que confundió un poco a los primeros astrólogos. Es que para que la antistia se dé como la conocemos, el solsticio de verano tiene que darse en el grado cero de Cáncer. Es decir, todo el fundamento de la antistia o del efecto espejo se basa en el cero de Cáncer y cero de Capricornio, que son 2 puntos muy especiales porque es el día más corto y el día más largo del año y por tanto son 2 días que no tienen reflejo. El resto de días, cuando pones este eje así, los días en Cáncer tienen la misma duración que los días en Géminis, los días en Leo duran igual que los días en Tauro, los días en Virgo duran igual que los días en Aries, los días en Libra duran igual que los días en Piscis, los de Escorpio igual que Acuario y los de Sagitario igual que los de Capricornio. Es decir, después del solsticio, el último día de Géminis dura igual en horas de luz que el primer día de Cáncer. Y ahí está ese efecto espejo, ¿no? Donde el último de Géminis es igual que el primero de Cáncer, es decir, el último de Tauro es igual que el primero de Leo. Y ahí es donde juega ese reflejo, ¿no? Que el primero es el último y el último es el primero, pero bueno, aparte de eso, entonces, se basa de alguna manera en buscar esas parejas donde la duración del día es igual y por eso le llamaban los signos que tenían la misma fuerza, la misma potencia y que se veían entre ellos. Podéis imaginaros, por ejemplo, un edificio de, yo qué sé, 7 plantas o 6 plantas y los que viven en el primero se ven entre ellos, Cáncer y Géminis. Los que viven en el segundo, Tauro y Leo, comparten también el rellano, ¿no? Aries y Virgo sería la tercera planta, Piscis y Libra la cuarta, Acuario, Escorpio la quinta y Sagitario y Capricornio la sexta, por poner un símil con un edificio de apartamentos, ¿no? O sea, imaginaos que estos son los que viven en la misma planta, ¿no? El vecino del primero y el vecino del segundo que se ven entre ellos, ¿no? El resto como que no se ven, ¿no? Entonces hay una misma fuerza, misma potencia entre Capricornio y Sagitario, entre Acuario y Escorpio, entre Piscis y Libra, entre Aries y Virgo, entre Tauro y Leo y entre Géminis y Cáncer. Entonces, esas son las parejas en Antistia y siempre son así. ¿Qué ocurrió? Que hubo una época donde el solsticio de verano o el de invierno se fijó no en el grado cero de Cáncer o de Capricornio, sino en el grado 15. Cuando se fija en el grado 15, automáticamente Cáncer y Capricornio quedan sin efecto espejo. En cambio, en la época en que probablemente esto se hizo fue cuando el equinoccio se fijó en el cero de Aries, que es cuando ya quedó fijado y para nosotros todavía hoy el equinoccio es el cero de Aries, todo y que ese día no hay el cero de Aries, pero por convenio. Por lo tanto, la antistia funciona así. Esto generó un poco de confusión en los primeros tiempos porque hubo tratados que todavía mantenían el 15 de Cáncer como día del solsticio y esto hacía que la antistia no funcionara, porque entonces no hay un efecto espejo tal cual, sino que Acuario quedaba reflejado con Sagitario. Entonces hubo una pequeña confusión y yo creo que esto fue una de las razones por las cuales la antistia creó un poco de confusión en los primeros tiempos.
pero los que la entendieron bien se dieron cuenta de que realmente estaba funcionando, ¿no? Por lo tanto, las parejas son fijas y siempre, fijaos, es uno de tierra con uno de fuego, uno de aire con uno de agua. Fijaos, Escorpio y Acuario, Acuario agua, Escorpio, perdón, Acuario aire, Escorpio agua, Libra y Piscis, aire agua, Cáncer Géminis, aire agua también, ¿eh? Agua aire. Tauro Leo, tierra fuego, Virgo Aries, y eso es la magia, de este. Aquí lo veis ampliado y siempre son así, ¿eh? Hay un reflejo de Sagitario a Capricornio, de Acuario a Escorpio, etcétera, ¿no? Siempre funciona así. Y repito, tiene que darse en el grado cero, ¿eh? Ahora, aquí veis un poco la misma gráfica con regencias de planetas, ¿eh? Un poco en el libro también lo explico, un poco la comparativa de regencias. Lo que hice también es retroceder un poco a Babilonia, porque estuve buscando también estas dos puertas. Ahora enseguida os hablaré un poco de estos grados cero de Capricornio y cero de Cáncer, donde hay dos puertas, y estas puertas ya vendrían de una tradición babilónica, es decir, las puertas no las inventan los griegos, sino que probablemente vienen de Babilonia. Y yo ya llevaba tiempo examinando mitología babilónica. En la primera maestría que hice en la Universidad de Gales me especialicé, mi tesis fue sobre Marte en Babilonia, y yo creí que algún día haría mi tesis doctoral en la lengua acadia, buscando astrología acadia, pero luego ha acabado siendo griego, ¿no? O sea que conozco muy bien la mitología babilónica, pero al final también estoy trabajando con la griega. Pero por eso en el libro veréis, hay mucha mitología babilonia en los signos, y alguien me preguntaba si esto va a cambiar un poco la manera en que concebimos los signos. No, no va a cambiar porque el zodíaco se inventa en Babilonia. Lo único que hacen los griegos es adaptarlo a su cultura, ¿no? Pero el zodíaco es babilonio, la división en 360 grados, esa división es babilónica. Y repito, la mitología griega simplemente la encorseta. A veces, cuando lees el mito de origen griego, que también están todos los mitos de origen en el libro, te das cuenta de que es un poco encorsetado. Entonces, por ejemplo, lo que veis en la portada, la imagen de la portada es el dios Jano. Este dios, lo que veis aquí, es un dios de límites, un dios de puertas. De hecho, la palabra Yanua significa entrada o puerta de acceso, y de ahí viene el nombre enero, ¿no? January, lo veréis también en el libro. Janeiro, que significa el dios Jano, que es el dios de la puerta. Y este lo vinculo un poco con la puerta de Capricornio. El hombre viejo o con barba simboliza el año que se va, y el hombre joven, el pasado, y el hombre joven es el año que viene, el futuro, ¿no? Hay diferentes versiones, del dios Jano. También es muy interesante que pueden ser gemelos, o sea que no tienen por qué ser dos hombres, sino que puede ser hombre y mujer, que también es muy interesante el concepto. Y también me encanta porque llevaba también años trabajando la mitología de los gemelos, y es muy bonita todo lo que hay detrás. Realmente los dioses que vigilan las puertas son los gemelos, y aquí hay una de las grandes claves del libro, ¿no? Que en Cáncer hay una puerta, siempre se ha creído que había una puerta, y fijaos que si miramos bueno, os lo pongo, espera, lo tengo una transparencia. Si miramos, voy a ir a la puerta voy a ir a la otra un momentito. Si miramos los gemelos, en Babilonia, esa es una versión babilónica, los gemelos eran guerreros, eran hijos o derivados de Marte, o sea, eran protectores, y los gemelos vigilaban la puerta de acceso a Cáncer, es decir, la función de los gemelos era protectora. Y si os fijáis, todavía hoy en día, cuando se hacen puertas de palacios, sitios importantes, se ponen dos estatuas gemelas porque hacen de protectores, ¿no? Es como si hicieran de guardianes.
Y aquí los gemelos en Babilonia, una de sus funciones era proteger también no solo las rutas y las rutas comerciales, sino también proteger las puertas. Y una de las grandes puertas precisamente es el grado 30 de Géminis y el grado 0 de Cáncer, que simboliza la puerta de Cáncer. Siempre ha sido considerada la puerta por donde entran las almas al mundo, y la puerta de Capricornio es la salida de las almas, ¿no? Entonces, en la antigüedad hay mucha doctrina de estas dos puertas, la puerta de Cáncer y la puerta de Capricornio, y en el libro lo explico también, ¿no? Toda la parte bonita de estas dos puertas para justificar también este eje del efecto espejo, ¿no? Se justificaría con estos dos guardianes por un lado, y luego en el otro, el dios Jano estaría, este dios que es un dios romano, se asimila, o hubo quien dijo que era el mismo que el Apolo Tireo. Tireo en griego significa puerta también. Entonces, Apolo Tireo era el Apolo protector de las puertas, y resulta que Apolo tenía una hermana gemela, entonces, que era Artemis. Entonces, estos gemelos también son protectores de puertas. Es decir, cuando tenemos parejas de gemelos, normalmente tienen un punto protector. Y ahí es cuando en el libro explico, cuando veáis el capítulo de Géminis y el capítulo de Cáncer, pues Géminis tiene un punto especial, porque Géminis es un signo que cuando lo analizas bien es un signo muy policíaco, en el sentido de que Géminis siempre se entera de quién circula, quién entra, quién sale, quién es este, quién es el otro. Es muy bueno en este sentido y esconde una pequeña faceta policíaca. No digo que los Géminis sean policía, pero sí que es el signo de que se entera de todo lo que está pasando, y enseguida salta una alarma si ve que alguna cosa no está bien, ¿no? Entonces, es muy interesante este punto policíaco de Géminis. Entonces, resulta que este dios Jano fue comparado con Apolo, y Apolo es un dios que tiene una hermana gemela, con lo cual estaríamos en la otra puerta, en la puerta de Capricornio, con el dios Jano, el dios del mes de enero, de la entrada del año, que también es una especie de puerta. Es un dios que además en Roma vigilaba puertas. Por tanto, tenemos la otra puerta, que es la de Capricornio. Y la puerta de Capricornio tiene su, digamos, su final en Sagitario. Y en Sagitario encontramos otra mitología babilonia muy interesante, que es la figura de Pavilsac, que es el verdadero Sagitario, y es una figura como les gustaba en Babilonia, que son criaturas híbridas, es decir, son criaturas muy, muy híbridas. En Babilonia hacían la sirenita, por ejemplo, nuestra es una criatura babilónica. En Babilonia había sirenas y sirenos, había hombres escorpiones, había hombres con patas de, o sea, con patas de, yo qué sé, de avestruz o patas de pájaro, cola de escorpión, cuerpo de toro, en fin, hibridaciones múltiples, pero una de las que presenta más hibridaciones precisamente es la de Sagitario, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, una figura de Pavilsac con unas hibridaciones fuera de lugar. Imaginaos, cuerpo de hombre, alas. Eso aquí sería un poco la derivación del Pegaso o una versión del Pegaso, ¿no? Cuerpo de caballo, cola de escorpión, fijaos, doble cara, que sería un poco parecido a Jano, pero en una versión con perro, con un arco, un escorpión mordiendo, que significa que está cerca de la constelación del escorpión, con connotaciones sexuales. O sea que es una figura muy híbrida, y lo que simboliza esta figura babilónica es mucho la idea de Sagitario, es decir, es el centauro alado que te lleva a la altura máxima, que es la idea de Sagitario, ¿no? Y es el eje, precisamente, el eje Capricornio Sagitario es el eje que te lleva a lo más alto. Sagitario siempre es el signo de las alturas, es el signo que quiere llegar al saber superior, al saber más alto, al saber más elevado, al tener la perspectiva de ver a todo el mundo. Es el signo que busca perspectiva, conocimiento superior. Y Capricornio
fijaos que también se parece porque Capricornio no quiere conocimiento, quiere práctica, quiere empresa, quiere negocio, pero también quiere llegar a toda la sociedad. Por tanto, estaríamos en un eje de llegar a toda la sociedad, ¿no? De llegar a todos los rincones. Por tanto, esta figura de Pavel Shak es una mitología mesopotámica que encaja muy bien con la figura de Sagitario. La verdad que este centauro que te transporta. De hecho, cuando estudiamos las estrellas de la constelación del centauro, o yo qué sé, o del propio Pegaso, son estrellas que te llevan hacia arriba, ¿no? Porque el centauro tenía un poco esa función. Bueno, aquí lo tenéis, esta es una página real del libro cuando aparece el centauro y cómo de alguna manera ese caballo alado también podía servir no solo para elevar al alma, sino para llevarla de regreso al reino que tuviera que llegar, ¿no? O sea, el centauro podría hacer varias funciones, todo y que todavía no sabemos exactamente todo lo que hacía, ¿no? Pero bueno, podemos un poco intuir con lo que tenemos de esta figura. Aquí vemos de nuevo a los gemelos vigilando la otra puerta. Por tanto, tendríamos dos puertas, una vigilada por los gemelos y la otra vigilada por Sagitario, que es lo que nos daría entrada. Y luego en el libro lo que hay son estudios de cómo se parecen o cómo difieren o qué tienen en común las parejas de signos. Y aquí, por ejemplo, os pongo un efecto espejo. Lo hubiese podido girar para que se miraran un poco, pero aquí tenemos el efecto espejo entre Tauro y Leo. Freud era Tauro y Jung era Leo. Cuando se conocen, también lo explico en el libro, Freud tenía 51 o 50-51 y Jung 31, o sea, se llevaban 20 años y Freud acababa de inventar el psicoanálisis, publicó la interpretación de los sueños, todas las bases del psicoanálisis y a Jung le encantó toda la teoría de los sueños. Él se hace discípulo de Freud al principio, pero luego él deriva un poco más hacia una vertiente más, digamos, religiosa. Él es Leo de signo, mucho más creativo, más abierto, y Tauro, el Tauro de Freud es mucho más buscar un método que funcione y mantenerse en ese método, mientras que Jung trabajó más la parte de Leo, la parte de fuego, de ir cambiando, ir ampliando, ir mejorando, etcétera, ¿no? Ellos eran doble sombra porque Freud era Tauro, ascendente Escorpio, y Jung era Leo, ascendente Acuario, o sea, eran sombras por ascendente y eran sombras por signo. O sea, por ejemplo, si vemos a Leo, os pongo aquí una breve presentación de Leo. Leo es extrovertido, impulsivo, creativo, es impaciente, se deja llevar por la emoción o la intuición y busca la grandeza. Y no le importa mostrarla, es decir, cuando la tiene, la quiere mostrar. Se sube a un escenario sin ningún problema, le gusta el juego, el riesgo y la aventura. En cambio, Tauro es introvertido, muy reflexivo, es paciente, el otro, fijaos que es impaciente, este no quiere farándula, quiere un entorno tranquilo, seguro y conocido, no le interesa el riesgo ni el juego, es práctico, reservado y discreto, por tanto, nada de subir al escenario. Aquí es donde vemos que realmente uno es el opuesto de otro, pero vemos que es un mismo eje, porque aunque los dos son diferentes en muchos aspectos, los dos son de ideas fijas en este caso, aunque hay ejes que no son fijos, y los dos son persistentes con lo que tienen y no paran hasta que lo consiguen. Es decir, este eje Tauro-Leo es muy interesante porque es el eje de conseguir cosas. Tauro lo hace con paciencia, discretamente, de manera reservada, pero perseverante. Leo rápido, no le importa llamar la atención, no le importa que la gente le ayude, no le importa tomar riesgos y quiere ir rápido. Pero lo que persiguen los dos es conseguir su objetivo. Persiguen el éxito y persiguen rodearse de cosas buenas o cosas que tengan un valor. Es decir, es un eje que comparte mucho y esto es un poco el trabajo de este libro, ¿no? Buscar, eso es un pequeño extracto de Tauro y Leo,
Una cosa que es muy divertida y que os invito a que la reflexionéis es esto que os pongo aquí marcado en amarillo, ¿no? Una experiencia curiosa ocurre cuando encontramos personas cuyo signo es la antistia o sombra de nuestro signo. Por ejemplo, cuando una persona Tauro encuentra a una persona Leo, que ve que es una persona que también quiere conseguir cosas, pero lo hace de una manera totalmente opuesta a la suya. Es decir, no le importa llamar la atención, no le importa mostrar todo lo que tiene. En cambio, Tauro pues es mucho más reservado, mucho más discreto y mucho más serio. En cambio, Leo es mucho más divertido, tiene mucho más carisma y Tauro es muy reservado y muy discreto. Y aquí es donde vemos la oposición tierra-fuego. La tierra siempre es más conservadora, más discreta y más oscura. El fuego es llamativo, brillante, cambiante, transformador y divertido y alegre, ¿no? Entonces, un poco vemos la oposición marcada. Entonces, el caso curioso de Freud y Jung es que ellos son el reflejo tanto por signo como por ascendente el uno del otro. Que eso también ocurre, ¿no? Cuando encuentras una persona que es igual que tú, pero es la sombra pura. Es decir, yo qué sé, ¿no? Si tú, pues yo qué sé, eres Piscis con ascendente Géminis, que esto es el caso mío, pues yo me acuerdo cuando una vez me tocó hacer la carta de un personaje, era una mujer, una personaje Libra con ascendente Cáncer. Al principio no me di cuenta que era reflejo, que era sombra mía, pero luego me di cuenta de que hacía lo mismo que yo, pero de una manera totalmente contraria. Y wow, fue un shock, ¿no? Ver a alguien que funciona igual que tú, pero de manera totalmente desde el otro lado. Entonces os invito a que reflexionéis a ver cuál es vuestra sombra, es decir, qué signo y qué ascendente sería vuestra sombra, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, si sois, a mí ya veo algo chat, ¿no? Así es, yo ascendente Tauro y mi esposo ascendente Leo, claro, cuando tienes la sombra reflejada, tienes la misma manera, pero lo consiguen de maneras diferentes. Es decir, el Tauro siempre es más paciente y más reservado, en cambio el Leo pues quiere más rápido. Y así lo veréis siempre, ¿no? Cuando veáis los atributos de cada una de las parejas de signos, ¿no? Ahora, Jung también se encuentra con otra sombra más adelante. Aquí le pasó lo contrario. Aquí ocurrió, aunque encontró a uno, de hecho era un cliente de él que era 20 años más joven que él. O sea, cuando Pauli va a la consulta, Pauli es muy joven, debe tener, no, ronda eso, la treintena, creo. Y es un tipo que tiene muchos problemas, tanto con el alcohol como con mujeres, pero el principal problema que tiene son los sueños que tiene. Tiene unos sueños muy, yo qué sé, no le dejan dormir y lo pasa mal. Pauli acaba ganando el Nobel de Física, el efecto Pauli en física cuántica. Pauli es muy conocido en el entorno de la física, sobre todo, repito, en la mecánica cuántica. Él está en la escuela de, bueno, de Niels Bohr, de todos los orígenes de la, de la física cuántica y le ayuda a Jung a dar lo que se llama el concepto de la sincronicidad. Es decir, gracias al apoyo y al conocimiento de este hombre Tauro, Jung saca el concepto de sincronicidad que de seguro que todos habéis oído hablar de él, porque la sincronicidad hoy en día forma parte de nuestro vocabulario, ¿no? Pues la sincronicidad es un efecto espejo entre un personaje Leo y un personaje Tauro, la famosa sincronicidad. Sombra que sería según contra Antistia. Bueno, la propia Antistia es la sombra. O sea, toda energía que se mueva en Leo genera una sombra en Tauro. La contra Antistia simplemente es la oposición, es otra vez el regreso. Pero la propia Antistia ya es la sombra. La contra Antistia sería un poco la oposición, pero la Antistia de por sí ya es la sombra, es decir, lo que se mueve en el otro lado del eje. Volviendo un poco, gracias por la pregunta. Entonces, aquí Tauro le ayuda a ver la realidad, aunque la realidad sea la mecánica cuántica, y en la sincronicidad Jung busca
cómo un fenómeno psíquico tiene su reflejo en un fenómeno físico. Por ejemplo, él un día sueña con un escarabajo, al día siguiente una paciente le habla de un escarabajo que tuvo en un sueño, soñó con y al mismo tiempo le choca un escarabajo en la ventana, ¿no? Estas cosas que él lo llama sincronicidad, cuando un evento psíquico se corresponde con un evento físico. Y le pasa a Jung, ¿no? Cuando él estudia el fenómeno de la época de Jesús, Jesús como redentor, se da cuenta de que Jesús es Piscis, que el símbolo del pez, el inicio del era de Piscis, y hay una época que todos son peces en su vida y empieza a darse cuenta de que hay una sincronicidad. Entonces él define el concepto de la sincronicidad gracias al apoyo de un personaje Tauro que le ayuda a ver la realidad, porque él maneja más la parte psíquica. Y aquí también podéis ver el afecto espejo, ¿no? Como el Leo, que es el cambio, la intuición, necesita el apoyo de la realidad, el apoyo de la física y, cómo no, de un personaje Tauro. Bueno, es solamente una curiosidad respecto a estos dos signos, ¿no? A ver, no entraré en, os he analizado un poquito el signo de lo que es la pareja Tauro-Leo, da mucho más de sí, en el libro explico mucho toda la comparativa. Lo que hago con cada capítulo es ver un signo, ver el otro signo, la mitología de uno, la mitología del otro, toda la mitología griega, la mitología babilónica, el elemento, el planeta que lo rige, y hago la comparativa del espejo, ¿no? De cómo entre ellos se reflejan y cómo uno es el complementario del otro. Y, por ejemplo, en Tauro Leo es muy interesante, ¿no? Si, por ejemplo, mirásemos la parte de Escorpio Acuario, que sería la otra pareja, pues no nos encontramos con la pareja de los cambios, ¿no? En Acuario y Escorpio es el eje de las crisis, donde Escorpio siempre quiere transformar cosas, cambiar, regenerar, limpiar, y Acuario siempre inventa cosas. Acuario es un signo que inventa para crecer, para mejorar, para ser más libre, para ser más autónomo, para que la gente todo sea más justo, más igualitario, etcétera, ¿no? Entonces, un poco, a ver, no voy a explicaros todas las parejas porque estaríamos aquí toda la noche, ¿no? Pero tenéis un poco el ejemplo de una de ellas y que penséis en quién es vuestro reflejo, es decir, si las parejas siempre son estables, entonces que penséis qué signo es el que se os opone, ya sea vía Sol, pero también puede ser lunas en espejo, etcétera, ¿no? Y nada, por ejemplo, quiero comentaros que la persona, por ejemplo, que me puso, esto es un concepto, a ver, aquí pongo es el aspecto grecorromano, es decir, es un aspecto antiguo, pero está basado totalmente en psicología junguiana. Aquí tenéis un poco la contraportada del libro, donde os explico también lo mismo, ¿no? Que no es lo mismo que la oposición, porque los signos opuestos en realidad persiguen objetivos totalmente diferentes. Por ejemplo, Géminis no es lo mismo que Sagitario. Sagitario busca una acción mucho más global. Los dos son comunicativos, pero uno busca llegar a todo el mundo y Géminis es mucho más local, ¿no? Mucho más del entorno inmediato. Lo mismo pasa, por ejemplo, con Piscis Virgo. Los dos son signos muy serviciales, pero buscan cosas totalmente diferentes. En cambio, el eje Piscis Libra se parece mucho, porque los dos son signos muy de estética, les cuesta mucho tomar decisiones, van fluyendo, se van adaptando, no son conflictivos. Esto es un poco el trabajo del libro, ¿no? Aquí os pongo, por ejemplo, un ejemplo. Yo he estado colaborando con Francisco, que él me puso una reseña cuando leyó el libro. Francisco, yo he colaborado con él en un programa de astrología que se llama Astro World, donde hemos incorporado precisamente la antistia bien trabajada, es decir, que se pueda ver bien la antistia en un software astrológico, y también más cosas, dodecatemorias, estrellas fijas, etcétera, ¿no? Pero yendo a la antistia, lo más curioso
de esto es que él es mi antistia. Es decir, luego me di cuenta, cuando un día viendo la carta de él, que él la pone en el programa, de que él es del último grado de Libra y yo soy del primer grado de Piscis, con lo cual, wow, estábamos trabajando el efecto espejo. Y curiosamente, para hacerlo más divertido, él saca una versión del programa este lunes, bueno, la ha terminado hoy, y yo saco un libro al mismo tiempo, ¿no? Para que veáis un poco el reflejo entre dos personas que tenemos el mismo grado de reflejo, el último grado de Libra con el último grado de Piscis, y sacamos una cosa al mismo tiempo, él una cosa del mismo tema, porque él una cosa mucho más cerrada y de software, que es como sería un programa de astrología, y yo un libro de astrología introduciendo un concepto nuevo que sería la antistia, ¿no? Entonces esto la verdad que me hizo mucha gracia cuando yo luego lo vi y le mostré el efecto espejo y se dio cuenta, pues bueno, que es una cosa que os invito a que la hagáis, ¿no? Adalia, la presentación era un poquito esto, ¿no? Ya llevo casi una horita, aunque no, un poco más de una hora, bueno, yo qué sé, casi una horita, que es lo que pensaba estar. Y nada, espero que no se os haya hecho aburrido y que no os hayáis dormido en medio de la presentación. No veo a nadie roncando, ¿no? Pero bueno, sí, la verdad que no. Sí, es muy interesante. Solamente una cosita más antes de, no sé si Adalia luego va a querer dejar micros. Si queréis, el lunes, aprovechando que está Adalia aquí, es interesante. Si no, una cosa amena, iros a leer el libro si podéis, porque no solo aprenderéis mucho de más mitología, sino veréis este efecto espejo y entenderéis más de vuestra carta, ¿no? Porque eh, eh, la verdad que a mí me ha sido súper útil y os va a ser de utilidad seguro. Los que sois alumnos míos, invitaros a leeros. No sé si ya habéis empezado a leerlo. Gustavo, ¿ya has empezado? ¿Has leído alguna parte? Todavía no has tenido tiempo, me imagino, ¿no? Todavía, todavía, ah, todavía no. El lunes, si queréis, invitaros voy a hacer una presentación sobre un curso que empezamos, pero bueno, esto no tiene nada que ver con la presentación de hoy, ¿eh? El lunes haremos una presentación de este curso donde voy a usar precisamente una de las partes que uso para encontrar el karma es la antistia, ¿no? En fin, nada, gracias por haber venido a esta pequeña presentación. Hay gente que entra ahora,